Y fíjense ustedes, quiero empezar con esto del uso racional. ¿Por qué? Porque hoy hay un problema muy serio, y ustedes lo han visto un montón en el cursado de adulto, que es la resistencia, ¿verdad? Entonces, esto va de la mano de un uso irracional. Fíjense esta premisa de la OMS tan importante. ¿Qué dice? Que el uso racional de medicamentos, y nosotros aquí podríamos cambiar la palabra medicamentos por la palabra antibióticos, requiere que un paciente reciba el antibiótico adecuado según su necesidad clínica, es decir, el proceso infeccioso, en las dosis correspondientes, por el periodo adecuado de tiempo, teniendo un menor costo para el paciente, costo medido en términos no solo de billetes, sino también de toxicidad, y costo para la comunidad vendría a ser la adquisición de resistencia. ¿Cuáles son las causas de este uso inadecuado o este uso irracional? Sin lugar a dudas, lo principal es la falta de reconocimiento del problema y un gran desconocimiento médico de la patología infecciosa. Ustedes están viendo en nuestro cursado pediátrico, por ejemplo, cuando vimos las infecciones respiratorias, que un gran número de patologías son de etiología viral, que se van a autolimitar y que no van a requerir el uso de antimicrobianos. Entonces, si nosotros indicamos antibióticos en patología viral, vamos a estar haciendo un uso irracional. Otra causa es la dosis y el tiempo inapropiado. Por ejemplo, dar 5 mililitros cada 8 horas o un comprimido cada 12. Eso no es así. Uno sabe que en pediatría, y bueno, en adultos también están estandarizadas las dosis, pero nosotros en pediatría las damos a miligramos por kilo y por día. Entonces esto hay que respetar para dar la dosis que sea necesaria. Si uno da dosis de más, ¿qué le doy al paciente? Traigo aparejado la posibilidad de tener toxicidad. Y si yo doy de menos, voy a tener concentraciones subóptimas que no va a tener el efecto terapéutico que estoy buscando, y es ahí cuando tengo mayores chances de generar la resistencia. Otro problema es la sobreutilización de la vía parenteral. Existe la creencia entre muchos colegas de pensar de que el antibiótico inyectable es más fuerte que la vía oral, y esto es una causa frecuente del uso irracional, y vemos pacientes tratados con medicaciones intramusculares cuando tranquilamente, teniendo en cuenta el foco y las dosis adecuadas, esos niños podrían cumplir tratamiento por vía oral en el domicilio. Uso excesivo de antibióticos de amplio espectro, de combinación de antimicrobianos, y esto a veces pasa en la terapia intensiva con la gravedad de los pacientes. Los médicos se desesperan y ponen meropenem en banco a todas las infecciones en terapia intensiva, y ustedes saben que nosotros ya tenemos gérmenes productores de carbapenemasas. La presión de la familia y el temor a la mala praxis. Estos dos últimos ítems no son menores, pero esto se soluciona dialogando con la madre o dialogando con el paciente. Cada minuto que uno invierte en hablar con los padres o con los enfermos se gana en el respeto y en esa tranquilidad del enfermo que sale del consultorio con la certeza de estar recibiendo el tratamiento adecuado de acuerdo a la patología de del paciente. Entonces, hablar con la familia, explicar por qué no vamos a indicar el antibiótico, suprimimos ya la presión y el miedo a la mala praxis. Obviamente, para esto uno tiene que estudiar mucho, ser muy claro y dedicarle el tiempo necesario a la atención de cada paciente. ¿Qué consecuencias trae aparejado? Fíjense ustedes, uno es la falla terapéutica. Recién decíamos, si le doy a ojo o redondeo las dosis, no me va a ir como quiero. O la toxicidad si doy en dosis muy elevadas. Y por supuesto, la consecuencia bien importante vendría a ser la selección de cepas resistentes. Tenemos resistencia en Staphylo aureus, tenemos resistencia en el enterococo, y tenemos también resistencia, por supuesto, en los bacilos gram negativos. Todo esto trae aparejado también un aumento en las infecciones graves intrahospitalarias. Nosotros en la terapia intensiva en este momento estamos con un brote de enterococo resistente, en la terapia intermedia estamos con un brote de enterococo resistente a vancomicina, ¿sí? El caso 1 fue un niño oncológico con un tumor abdominal, con múltiples cirugías, múltiples factores de riesgo, desarrolló una bacteriemia por enterococo resistente. Tiene que ser tratado
con antibióticos específicos de alto costo. Esa infección se diseminó a casi todos los pacientes de la unidad. A la par hay un nene que tiene una infección del sitio quirúrgico por enterococo banco R, tratados con linezolid, antibióticos de alto costo. Entonces, fíjense ustedes cómo es muy importante no generar la presión por el tema de la resistencia. Y obviamente, otra consecuencia importante es un aumento de los costos en salud. ¿Sí? Entonces, uno cuando va a indicar un tratamiento antibiótico tiene que razonar verdaderamente si hace falta, porque puede traer aparejado todas estas consecuencias. Doctora. Sí. Sí, en el evento del COVID que nos había invitado usted, ahí comentaron o sea, que en el caso de neumonía le dieron antibióticos a los chicos y también, no sé si será por eso también que presentaban síndrome de Kawasaki. Ajá. Bueno, una cosa es la neumonía y otra cosa es el síndrome de Kawasaki. Vale la pena aclarar esto porque es un tema de súper actualidad. En un paciente, ustedes saben que existen criterios para definir un caso sospechoso y uno es la infección de vías aéreas o la dificultad respiratoria que requiere internación sin causa documentada, y entre ellas está la neumonía. Uno, antes de saber que la neumonía es viral, cuando yo tengo una placa con condensación, le voy a poner antibióticos, ¿de acuerdo? Que después voy a suspender o acomodar de acuerdo a los resultados de los cultivos. El síndrome de Kawasaki o Kawasaki-like, o mejor llamado síndrome inflamatorio multisistémico, es un síndrome muy parecido al Kawasaki, que tiene fiebre, compromiso multiorgánico, aumento de los reactantes fase aguda y evidencia de infección por COVID. Esta entidad clínica se observa 2 a 3 semanas después de la infección por COVID y es por la tormenta de citoquinas que se produce en ese paciente, ¿sí? Lo vamos a documentar como con el test de anticuerpos, ahí probablemente tenga la PCR negativa, pero nada tiene relación con el uso de antibióticos previos. No es un evento que se va a desarrollar por los antibióticos previos, sino más bien por una respuesta inmune descontrolada del paciente frente al coronavirus. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Sí, doctora, gracias. Perfecto. Entonces, nosotros nos tenemos que plantear, volviendo al tema de los antibióticos, ¿en qué situaciones vamos a utilizar estos agentes? Fíjense, las situaciones más comunes son profilaxis o para tratamiento, y en relación a la profilaxis, nosotros hablaríamos de profilaxis primaria. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando uno indica un agente antiinfeccioso para evitar que se desarrolle una infección. Y acá, ¿cuál sería el ejemplo típico de la profilaxis primaria? Piensen ustedes. La profilaxis relacionada... ¿Cómo? Paciente con catéter, un uso de catéter. Más que eso... Un paciente que se está por someter a cirugía. Muy bien. La profilaxis prequirúrgica, para evitar la infección del sitio quirúrgico, le colocamos la dosis prequirúrgica. Muy bien. ¿Dónde está el error? La dosis prequirúrgica se sabe que es muy útil en la inducción anestésica y generalmente la única válida es la que se hace en ese momento. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Que el paciente ya pasó su cirugía y sigue con los antibióticos porque, bueno, porque se lo siguen indicando. Ahí está el error, ¿de acuerdo? En prolongarla luego del procedimiento quirúrgico. Uno podría decir 24 horas posteriores en aquellas cirugías, por ejemplo, con colocación de implantes, pero no más allá de ese tiempo. La profilaxis secundaria es aquella que le vamos a indicar a los pacientes cuando yo quiero evitar una recaída de la infección. Y acá el ejemplo más fácil para entender son los pacientes VIH positivos que han desarrollado un episodio de neumonía por neumocitis girovechi debido a sus CD4 muy bajos. Entonces, estos pacientes, una vez que han superado su infección, han cumplido el tratamiento,
lo voy a dejar con una quimioprofilaxis hasta que recupere los CD4 para evitar que haga una recaída de la infección pasada. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, la primaria es para evitar que la infección aparezca y la profilaxis secundaria es para evitar una recaída de una infección que acaba de superar el enfermo. Si nos referimos al tratamiento, pueden ver ustedes que tenemos el tratamiento empírico y el tratamiento dirigido. El tratamiento empírico inicial es aquel que yo le pongo una vez que yo decidí que mi paciente se beneficia con tratamiento antibiótico, y es aquel que debe cubrir más del 90% de los gérmenes involucrados, teniendo en cuenta el foco clínico de ese niño. Este tratamiento dura 48 hasta 72 horas hasta que yo valore, teniendo en cuenta la clínica del enfermo, los cultivos que le tomé, para ver si voy a adecuar según los resultados de los mismos. Y ahí viene el tratamiento documentado o dirigido. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos del tratamiento empírico inicial, por ejemplo, en las infecciones de piel y partes blandas, que uno tiene que ir a cubrir? ¿Qué germen principalmente? Estáfilo, aurio. ¿Y qué estáfilo? ¿El aureus cuál? Bien. Exacto, yo en mi empírico inicial tengo un paciente con celulitis, voy a cubrir aureus meticilino resistente de la comunidad. Supongamos que mi paciente está en buen estado, le voy a indicar clindamicina. Le hago una punción aspiración antes de indicarle el tratamiento, y el microbiólogo me dice a las 48-72 horas que en ese cultivo creció un Staphylo aureus meticilino sensible. ¿Qué hago? ¿Lo dejo con clinda o lo tengo que cambiar? Lo tengo que cambiar. Muy bien. Tengo que descalar, ese es el concepto importante, porque el paciente con clinda va a andar bien, sí, claro, va a andar bien porque es sensible, pero existe un antibiótico que es mejor y que es de espectro más reducido, específico para ese germen. Ese es el concepto del tratamiento documentado dirigido, cuando tengo el resultado de los cultivos y lo voy a adecuar de acuerdo al mismo. Hagamos un ejemplo con otro germen. Por ejemplo, yo tengo un chico con una neumonía, donde tengo que cubrir un bebito, que tengo que cubrir hemófilos influenza de tipo B y neumococo, ¿no es verdad? Le pongo ceftriaxona porque quiero cubrir ambos microorganismos y está internado, y en el hemocultivo desarrolla un hemófilos influenza de tipo B que no produce beta-lactamasa. Eso quiere decir que es sensible a ampicilina. La ceftriaxona que tengo, se la roto y le pongo ampicilina. Ese es el concepto del tratamiento dirigido y el concepto de descalonamiento. Y el otro tratamiento es el secuencial parenteral oral, ¿no es verdad? Hay infecciones que uno sabe que lamentablemente el paciente va a tener que cumplir todo su tiempo de tratamiento por vía endovenosa. ¿Cuáles se les ocurre que son las situaciones que tengo que cumplir por vía endovenosa? A ver. Pensemos. Serían las infecciones severas, ¿no es verdad? Por ejemplo, una endocarditis bacteriana, son pacientes bacteriémicos con hemocultivos persistentemente positivos, uno sabe que la endocarditis se hace tratamiento endovenoso. Otra es la meningitis, las infecciones del sistema nervioso central, donde porque por más de altas dosis de vía oral que yo utilice, no van a atravesar barrera hematoencefálica. Entonces hay situaciones que yo voy a hacer por vía parenteral, pero hay otras que podré completar vía oral. ¿Y cuáles son estas situaciones y qué condiciones tiene que tener el paciente? Fíjense ustedes, no hay lugar a dudas que lo que guía nuestro tratamiento es la evolución clínica de los enfermos. El paciente cómo tiene que estar mínimamente con defervescencia de la fiebre, con mejoría de su estado general, que no tenga vómitos, que tenga tolerancia oral, que los hemocultivos sean negativos. Esto es muy importante, porque si el paciente tiene hemocultivos positivos, yo tengo que esperar que los negativice, ¿de acuerdo? Que los reactantes de fase aguda estén en descenso, y recuerden que si ustedes tienen que elegir un reactante de fase aguda para que los ayude a monitorear la evolución clínica de los enfermos,
Esa es la proteína C reactiva cuantitativa, porque así como sube precozmente, normaliza rápidamente también, si uno tiene en cuenta los tiempos de normalización del eritro. Y la duración va a depender del foco clínico. En la actualidad se tiende a los tratamientos acortados, en un intento también de evitar la aparición de la resistencia. Muy bien, entonces, fíjense ustedes, y esto lo vamos a aplicar en todas las patologías, en todos los prácticos, y cada vez que ustedes se enfrenten a un paciente en la práctica diaria en un futuro. Lo más importante es categorizar la infección. Muy bien, es saber dónde adquirió la infección el paciente, el grado de gravedad, valga la redundancia. Si yo a mi paciente lo voy a manejar por vía ambulatoria, por vía en la institución, para saber qué antibiótico le voy a poner. Muy importante es evaluar la realización de estudios microbiológicos, y esto lo óptimo es hacerlo antes de instaurar un tratamiento para no tener resultados negativos si el paciente tenía antibióticos previos. Y, por supuesto, definir la necesidad de realizar un tratamiento empírico inicial. Hay situaciones que pueden esperar para el tratamiento empírico, como puede ser una faringitis estreptocóxica, como puede ser también alguna patología, una diarrea aguda, donde no se juega la vida del enfermo, pero por ejemplo un paciente con una neumonía, con una artritis, con una celulitis, con una meningitis, yo voy a poner el tratamiento empírico inicial. Entonces, esto guárdenla para siempre con ustedes, a mí me parece súper práctico para uno plantearse y ver estos interrogantes a la hora de decidir qué antibiótico voy a poner. Como decíamos en la categorización, lo más importante, ¿cuál es el foco clínico que tiene el enfermo? Y ahí voy a pensar la etiología probable. Nos acordemos de los casos clínicos de ayer. Tengo un paciente que tiene una infección de piel y partes blandas, voy a pensar Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes como los agentes probables. ¿Cuál es la resistencia de esos gérmenes en el medio que yo me estoy moviendo? Bueno, nosotros sabemos que el Aureus meti-R, el 70% son resistentes a beta-lactámicos, entonces no voy a usar estos antibióticos en el empírico inicial. ¿Y cómo voy a encontrar el estáfilo? Pues mediante la obtención de muestras, una punción aspiración por piel sana, para lograr documentar la etiología. Esto es en relación al foco clínico. Después voy a pensar, esta infección, ¿en qué huésped se está presentando? Y acá en pediatría cobra una vital importancia la edad de nuestro paciente. Saben ustedes que en pediatría la edad es predictor de la etiología, porque tenemos, por ejemplo, en el periodo neonatal patógenos muy específicos de este grupo etario, ¿no es cierto? El Agalactiae, el coli, la Listeria monocitógenes, cómo es el estado de vacunas de este niño, y si tiene algún factor de comorbilidad o enfermedad de base que pueda condicionar algún patógeno diferente. El lugar de adquisición, en la comunidad o en el hospital, y acá, si el paciente la adquiere estando internado, resulta de vital importancia conocer la epidemiología de cada centro donde uno está trabajando. Y recién ahí voy a pensar qué antibiótico le voy a poner. Y acá vamos a sí tener que repasar conceptos de fármaco y acordarnos de la farmacocinética, es decir, todos esos cambios que sufría un antibiótico cuando ingresaba al cuerpo, teniendo en cuenta la absorción, la distribución, el metabolismo y su excreción, la farmacodinamia definida en el término fundamental de esa acción frente al patógeno. ¿Recuerdan si un antibiótico era bacteriostático o si un antibiótico era bactericida? Y por último, las consideraciones especiales, y esto hace referencia si el paciente, por ejemplo, tiene, y lo vamos a unir con la comorbilidad, si el paciente tiene, por ejemplo, una hepatopatía crónica, o si el paciente está sometido a hemodiálisis, etcétera, etcétera, para dar las dosis adecuadas según esa comorbilidad. Entonces, esta diapo es súper importante y uno la tiene que recordar cada vez que va a indicar un antibiótico en las patologías clínicas para siempre. Y bueno, ¿de qué manera le podemos dar los antibióticos a los pacientes? Como ven ustedes aquí,
Nosotros lo podemos administrar por vía endovenosa, por vía intramuscular y vía oral, y van a ver ustedes la absorción, utilidad y las precauciones que tiene cada uno. Obviamente la vía endovenosa se absorbe inmediatamente. El pico de un antibiótico, si uno lo da por vía endovenosa, es rápido, es a la media hora del bolo de la infusión, y sin lugar a dudas, esta vía se utiliza en las infecciones severas, en las emergencias. Ojo, todo tiene sus bemoles, y acá, al ser un antibiótico que uno lo inyecta por vía endovenosa, tiene mayor efecto, mayores posibilidades de efectos adversos. Hay que tener muy cuidado, hay algunos antibióticos que deben ser diluidos y deben ser pasados en goteos endovenoso lento. La vía intramuscular, de acuerdo a si sea, por ejemplo, los betalactámicos o los aminoglucósidos, pueden inyectarse con soluciones acuosas y pueden servir para tratamiento ambulatorio de infecciones severas. Por ejemplo, una infección urinaria por algún germen resistente, en adultos se utiliza mucho la amicacina intramuscular, nosotros en pediatría preferimos evitarla, o por ejemplo la ceftriaxona intramuscular. Y la lenta, que son las de depósito, aquí el ejemplo característico es la penicilina benzatínica, para el tratamiento de la sífilis, ya sea en 1, 2 o 3 dosis, según el estadio de la infección. Para evitar el dolor, uno le puede poner los solventes indoloros con lidocaína y tener en cuenta siempre los volúmenes que uno va a administrar. En pediatría el volumen máximo es de 3.5 a 4 mililitros, que es el volumen del solvente indoloro. Y la vía oral, la absorción obviamente es variable, teniendo en cuenta la interacción con los medicamentos, y con algunos necesitan, por ejemplo, alimentos grasos, y siempre tener en cuenta que es la forma más económica, es la más cómoda, pero necesita la colaboración del paciente, la adherencia de la mamá, que no se olvide de que le tiene que administrar el antibiótico a su pequeño. Y bueno, dicho esto, que es quizás una de las cosas más importantes, vamos a hacer algunas consideraciones sobre los grupos de antibióticos. Los más utilizados en la práctica diaria, sin lugar a dudas, son los betalactámicos, que son antibióticos bactericidas. Todos sabemos que inhiben la síntesis de la pared celular, y es un grupo enorme de antibióticos que está compuesto por penicilinas, cefalosporinas, los carbapenem y los monobactam. Miren ustedes, esto es algo muy importante y que se van a llevar del cursado de nuestra materia, que es el tema de la resistencia y cómo los gérmenes adquieren la resistencia, ¿sí? Fíjense ustedes, los mecanismos de resistencia a las penicilinas son por producción de betalactamasas o por alteración de las PLP, que son las proteínas ligadoras de penicilina, que es el sitio blanco que tiene la bacteria, y ahí es donde se va a unir el antibiótico. El Streptococcus pyogenes, por suerte, no nos da mucho problema, porque es universalmente a penicilinas, sigue siendo el tratamiento de elección, de hecho que no se prueba penicilina en los laboratorios. El Streptococcus pneumoniae o neumococo, fíjense ustedes, el mecanismo de resistencia es este, es adquisición. Acá produce unas alteraciones en la PLP, entonces va a disminuir la sensibilidad del antibiótico al mismo. Entonces, si nosotros tenemos un neumococo resistente, este por suerte se puede suplir y damos cefalosporinas de tercera generación. Nosotros ahora hemos tenido un paciente con una meningitis por neumococo que era resistente a peni, pero sensible a cefalosporinas de tercera generación, y lo hemos tratado con ceftriaxona con buena evolución del paciente. El neumococo no produce betalactamasas, es por eso que si nosotros indicamos, por ejemplo, amoxicilina ácido clavulánico, que tiene un inhibidor, no nos ofrece mayor ventaja frente al neumococo, pero sí podemos tener mayores efectos adversos, por ejemplo, la diarrea por el inhibidor. Ahora bien, ¿qué germen sí produce betalactamasas? Fíjense ustedes, es Haemophilus influenzae. El Haemophilus influenzae, específicamente el tipo B, que es un patógeno pediátrico por excelencia, o del inmunocomprometido en los pacientes más grandes, esto
producen esta enzima aproximadamente en un 15%. Ahora bien, el microbiólogo nos dice que es beta-lactamasa negativo, nosotros con tranquilidad a ese enfermo podremos darle ampicilina o podremos darle amoxicilina si está cumpliendo tratamiento por vía oral. Ahora bien, si produce beta-lactamasas, podremos darle una aminopenicilina con un IBL, que es ampicilina sulbactam, el amoxicilina ácido clavulánico, o bien cefalosporinas de segunda o de tercera generación. Entonces, no solo hay que conocer el germen, sino que también hay que conocer cuál es el mecanismo por el cual produce resistencia a los antibióticos para saber cuál va a ser mi tratamiento adecuado. ¿Se entiende? Sí, doctora. Bueno, y ahora, dicho todas estas consideraciones teóricas, vamos a pasar a divertirnos un rato más con algún caso clínico. Fíjense ustedes, seguro que les pasó a muchos o tuvieron algún conocido que de forma brusca tiene fiebre y dolor de garganta, le hacen abrir la boca. Ustedes ven eso. ¿Qué tiene? ¿Quién describe? A ver, ¿quién se anima? Yo no los veo yo no los veo, así que no tengan miedo, vamos. Se observa en los fauces unas secreciones blanquecinas. Muy bien. Blancas blanquecinas. Muy bien, excelente. Entonces, si uno quisiera describir esto, decimos que vemos en ambas amígdalas, las amígdalas están eritematosos y vemos este exudado, pultáceo, miren ahí en la pared posterior también, esta placa está muy buena. ¿Y uno qué diría? ¿Que el paciente tiene qué patología? Faringoamigdalitis. Muy bien, y si se tienen que jugar por un microorganismo, ¿cuál se les viene a la cabeza aquí? Estreptococo. El estreptococo beta-hemolítico del grupo A o estreptococo piógenes. Bueno, hablemos un poquito de esto. Entonces, cuando uno tiene un paciente con fiebre y dolor de garganta, siempre tiene que pensar, ¿y esto por qué es importante? Porque la faringitis estreptótica es la única que se beneficia con tratamiento antibiótico. Todas las demás se van a autolimitar. Y si bien hay hallazgos clínicos y epidemiológicos que nos hacen sugerir la posibilidad de un grupo A, ninguno es patognomónico y yo tengo que corroborar con algún método de cultivo. Desde la clínica uno diría la presentación de este enfermo, que fue de manera brusca, con la fiebre, el dolor de garganta, adenopatías, y lo más importante de todo es la ausencia de signos respiratorios. Si ustedes ven un paciente que, por ejemplo, tiene fiebre y dolor de garganta, pero tiene conjuntivitis, tiene rinorrea serosa, lo más probable es que ese niño tenga una patología viral. Cuando le falta todo ese componente respiratorio de vías superiores, es más sugestivo de estrepto. Y epidemiológico, ¿por qué? Porque es una patología del niño en edad escolar. Eso es muy importante. Si no son sugestivos de estrepto, porque no tienen lo que nos estamos refiriendo, fíjense ustedes, no hacen nada, bueno, no es que no hacemos nada, le damos tratamiento sintomático para el dolor. Pero si es sugestivo, nosotros tenemos la obligación de confirmarlo mediante alguna metodología diagnóstica. Y acá podemos utilizar dos estrategias diagnósticas. Una son los test rápidos, que son los test que se hacen y tenemos los resultados en media hora, 40 minutos, que es un test serológico, que si es positivo, esto uno directamente indica el tratamiento antibiótico. Si es negativo, no excluye la infección y yo tengo que hacerle sí o sí el cultivo de fauces. Si ustedes están trabajando en un consultorio o en un hospital donde no pueden tener acceso al test rápido, les solicitamos el hisopado de fauces y si es positivo le indicamos el tratamiento antibiótico. Y acá ustedes me pueden decir, ¿qué hago? ¿Le pongo el empírico inicial o espero tener el resultado? ¿Qué les parece? Mejor les pregunto yo a ustedes. Les dije que íbamos a charlar y que no me iba a hablar solo yo. ¿Esperamos? Se puede esperar. Se puede esperar. Las dos opciones son válidas. Se puede esperar
doctora, es que pues, le hago que lo hisopen, o sea, que tomen la muestra y ahí le doy el empírico. Bueno, muy bien. A los que dijeron que se puede esperar, les digo que sí, está muy bien, es criterioso. A los que dijeron que les dan el empírico porque tienen miedo que ese paciente no vuelva a control, les digo también está bien, son cuidadosos. Ahora bien, si yo le di el antibiótico y el cultivo viene positivo, sigo. Si le di el antibiótico y el cultivo me da negativo, le suspendo, porque probablemente ese niño tiene una faringoamigdalitis viral, y si no le di el tratamiento antibiótico y me da positivo, ahí se lo indico. El fundamento del tratamiento de la faringitis estreptocóxica es fundamentalmente prevenir las complicaciones no supurativas, que es la fiebre reumática. Y disponemos hasta 9 días de iniciado el cuadro para dar el tratamiento. Entonces vieron ustedes que los que decían que podíamos esperar también es válido. ¿Se entiende? Lo importante que el uso racional en esta patología sería que si un chico viene con el hisopado negativo, yo me anime y le suspendo el antibiótico. No le tengo que decir bajo ningún punto de vista termine el frasco, ya que lo compró, termínelo. ¿Por qué? Porque un frasco capaz que le dura para 3, 4 días y ahí también voy a estar haciendo uso racional. Si viene negativo, lamentablemente suspende y ese antibiótico se pierde. ¿De acuerdo? Entonces, ¿con qué vamos a tratar? Dijimos que el estrepto del grupo A era universalmente sensible a la peni y acá son las penicilinas naturales. Fíjense ustedes que tienen un espectro súper selectivo frente a cocos gram positivos. Miren, Streptococcus viridans actúa frente al enterococo, frente al neumococo, y miren ustedes, por eso está en rojito, es el de elección frente al Streptococcus pyogenes. También actúa frente a algunos bacilos positivos, como son los Clostridium sp, el Bacillus anthracis, la difteria y otros. Las espiroquetas, está en rojito, Treponema pallidum, que es el causante de qué enfermedad que ustedes ya han visto. De la sífilis. Sí, Muy bien, de la sífilis. Dentro de las peni naturales, fíjense ustedes, tenemos la benzatínica, que es la que tiene la vida media prolongada y que la vamos a utilizar en el tratamiento de la fiebre reumática, en el tratamiento de la erisipela, en la sífilis adquirida y como alternativo de la faringitis por estrepto. Fíjense ustedes, les pongo alternativo porque nunca un inyectable va a ser de elección para una patología de vía aérea superior. Miren aquí, de elección es la fenoximetilpenicilina, que es la penicilina B, o la penicilina oral. ¿Y por qué se los marco? Porque a veces le preguntamos en el examen o en el parcial el tratamiento de elección de la faringitis estreptocóxica y todos nos ponen la penibenzatínica. ¿Es correcto? Es adecuado, se puede tratar, pero no es de elección, es alternativo. Entonces, vía aérea superior, faringitis estreptocóxica, elección, la penicilina oral, electivo, alternativa, la intramuscular. Por ejemplo, cuando ustedes no tienen certeza de que la madre va a cumplir el tratamiento, por ahí es una madre poco confiable, etcétera, etcétera, ¿sí? Y se lo aclaro acá porque como estos temas a veces no se dan en clase, es válido que lo tengan. Y la penicilina G sódica, que es la cristalina, que es la que se da por vía endovenosa, fíjense ustedes, la utilidad más importante, más allá de lo que les digo acá, es la sífilis congénita, ¿sí? Esa es, nosotros lo usamos mucho en pediatría, sífilis congénita, neurosífilis, la penicilina cristalina durante 10 días. Muy bien, veamos otro caso clínico. Fíjense ustedes, acá tienen un bebé que tiene 1 año de vida, que tiene fiebre e irritabilidad. La mamá le dice que cuando toma la mamadera llora con la succión. Está febril al examen físico y ustedes le hacen una otoscopía y ven esto, ¿sí? Miren ustedes qué buena foto, tienen tienen un abombamiento de la membrana timpánica que ha perdido el brillo, no tiene el triángulo luminoso y miren acá esta colección. Uno diría que tiene una otitis supurada, una otitis media aguda. ¿Han visto ya infecciones de vías aéreas superiores en pediatría?
¿No han visto? Sí, doc. Sí, ¿Sí han doctora. visto? Ah, bueno, genial. Fíjense ustedes, un tercio de los pacientes van a tener etiología viral, el 70% va a ser bacteriana, y en estos gérmenes es importante tener en cuenta la etiología. ¿Y por qué la repasamos? Para saber qué antibiótico le vamos a poner a este paciente. Nosotros tenemos que puede tener un neumococo en un 30-50% de los casos, los Haemophilus influenzae no tipables. ¿Cuáles son los no tipables? Son aquellos que no tienen cápsula, por ende no se pueden tipificar. Los que tienen cápsula, es decir, son el A, el B, el C, el D, el E y el F. De los que cobran más importancia, el Haemophilus tipo B. Estos son otros, los no tipables. Generalmente curan sin tratamiento antibiótico. La Moraxella catarrhalis, saben que también es causante de sinusitis aguda, y más rara vez los otros agentes etiológicos. Tener en cuenta también que puede coexistir viral con bacteriana. Entonces, ¿qué le pondríamos nosotros a un paciente que tiene otitis media aguda? ¿Qué le pondrían? Si mi principal agente etiológico es el neumococo, ¿qué le pongo? Piensen, anímense. ¿Ah? Bueno, le pongo amoxicilina, muy bien. Le pongo las aminopenicilina, amoxicilina, ¿sí? Esa es la droga de elección del tratamiento de las infecciones de vías aéreas superiores, ya sea otitis media aguda o la sinusitis bacteriana aguda. Muy bien, sigamos. Acá hay otro chico, miren ustedes, ¿se acuerdan que ya antes de las vacaciones tuvimos el práctico de respiratorio y vimos esto? Este es un chiquito más grande, de 3 años, tiene fiebre y tos, presenta vacunas completas, no tiene patología previa, y en el examen físico el chico está con fiebre, está taquipneico, tiene aleteo nasal, tiene retracción intercostal y broncofonía. Cuando ustedes lo auscultan, tiene la broncofonía, y en la placa vemos esta radioopacidad, y el diagnóstico es una neumonía. Entonces, si nosotros recordamos esa primera diapo que yo les puse, foco clínico, huésped, lugar de adquisición, ¿qué diríamos? ¿Cuál es el germen más probable aquí? El neumococo. ¿Por qué? Porque es un chico que tiene 3 años y que tiene esquema de vacunación completo. Si no, yo pensaría en qué otro patógeno que tengo que sumar a mi tratamiento empírico. El Haemophilus. Exactamente, el Haemophilus influenzae tipo B. Pero acá le pongo, acá pienso en neumococo. El chico tiene dificultad respiratoria, está con aleteo nasal, probablemente requiere oxígeno. Entonces, ¿qué le voy a poner? Lo voy a internar, ¿y qué medicación le voy a poner? Por vía endovenosa. Le vamos a poner ampicilina. ¿Ah? Por vía oral, las aminopenicilinas es la amoxi, y por vía endovenosa es la ampicilina. Entonces, esto es para que les quede a ustedes también como una ayuda a memoria. Esta clase ya está subida, la etiología de la meningitis. Y nosotros vemos el paciente acá de 4 a 5 meses, el neumococo como agente etiológico más importante. Entonces, esto es para hablar ya de las aminopenicilinas. Fíjense ustedes que agrega cobertura frente a Haemophilus, que no lo tienen las penicilinas naturales, y nos cubre un patógeno neonatal que es la Listeria monocitógena. Los inhibidores de beta-lactamasa nos agregan cobertura frente a los gérmenes anaerobios y frente al Haemophilus que produce beta-lactamasa. Entonces, ¿en qué situaciones clínicas vamos a usar estos antibióticos? Fíjense ustedes, la AMPI y la amoxi, ya lo vimos recién, en las infecciones respiratorias por gérmenes sensibles, en las infecciones por enterococo,
siempre y cuando sea sensible, por supuesto, en la endocarditis bacteriana y en las meningitis por gérmenes sensibles, la listeria monocitógenes en los pacientes neonatos. ¿Y cuándo vamos a usar el IBL, que es la ampicilina sulbactam o la amoxicilina acidoclavulánico? Fíjense ustedes, en las infecciones abdominales, nosotros podemos hacer monoterapia con ampicilbactam, nos cubre muy bien Escherichia coli, que está implicada en todos los bacilos negativos que están implicados en esta patología, y nos cubre los microorganismos anaerobios. Podemos hacer monoterapia de una infección polimicrobiana. Después, en los chicos que tengan infecciones respiratorias, y no, hay un micrófono que me está haciendo eco, si lo quieren bajar un poquito, no sé cuál será. Infecciones respiratorias en los chiquitos no vacunados por cobertura de hemófilus, infecciones odontógenas y polimicrobianas, como dijimos recién. Las PENI de espectro extendido. Mientras mayor sea el espectro del antimicrobiano, más específico va a ser el uso del mismo. Ese es un concepto claro que también hay que tener. Y fíjense ustedes que son la carbenicilina, tícar, piper, meslocilina, y con IBL, la ticarcilina acidoclavulánico y la piperacilina tazobactam. De las penicilinas de espectro extendido, la que me interesa que más se acuerden es la piperacilina tazobactam, que es el que más vamos a usar. Y miren ustedes, tienen espectro extendido, nos cubren las enterobacterias, cubren Pseudomonas aeruginosa y nos da cobertura frente a los microorganismos anaerobios también. Entonces nosotros vamos a pensar cuáles son aquellas patologías donde están implicados estos patógenos, y bueno, fíjense ustedes, en las infecciones en los pacientes fibroquísticos, que estos chiquitos hacen bronquiectasias y se colonizan con Pseudomonas aeruginosa, en los pacientes con sepsis, infecciones severas por bacilos gram negativos, en las infecciones intrahospitalarias, y con el IBL va en las infecciones intraabdominales graves, en las necrotizantes de piel y partes blandas. Ayer veíamos un caso, veíamos que a un chico con celulitis necrotizante le poníamos piperacilina tazobactam, en los niños inmunocomprometidos y las infecciones en los pacientes quemados que están internados. Entonces, fíjense ustedes, son estas infecciones donde participa Pseudomonas aeruginosa. Y bien, ¿quién no ha escuchado hablar? No, yo soy alérgico a la PENI. Y esto es muy importante, categorizar bien realmente si el paciente es alérgico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un interrogatorio adecuado. Decir que un paciente es alérgico le quita un arsenal terapéutico muy importante, porque en muchas circunstancias de la vida uno tiene que recibir tratamientos con amoxi, ampi, IBL, etcétera, etcétera. Entonces hay que ver qué tipo de reacciones adversas alérgicas vamos a presentar. La inmediata, que era la mediada por IgE, ¿se acuerdan? Esto aparece precozmente. Sin lugar a dudas contraindica la administración posterior de la penicilina. Fíjense, situaciones de anafilaxia, hipotensión, edema de glotis, la urticaria. La acelerada es cuando aparece dentro de los primeros 3 días, que da generalmente urticaria, el angioedema o espasmo bronquial, y la tardía a ya más de 72 horas, y que las manifestaciones son muy variadas. Uno puede ver un rash morbilliforme, cuadros de nefritis, anemia hemolítica y neutropenia. Esto sí lo vemos bastante. Ahora nosotros teníamos internado un paciente con una osteomielitis por aureus. Se lo cuento acá porque estamos hablando de esta toxicidad, de la neutropenia, y en la evolución por el tratamiento prolongado presentó una neutropenia y hubo que rotarle el tratamiento, ¿sí? Es reversible con la suspensión del antibiótico. La trombocitopenia, el Steven Johnson contraindica volver a administrar el antibiótico. Y veamos algunas fotitos. La urticaria, miren qué típicas que son las lesiones. Si uno las pudiera tocar, fíjense ustedes, son sobreelevadas, son rosadas y suaves. Miren que tiene un bordecito, ¿ah?
rodeando la lesión, que inclusive pueden confluir y ser la urticarias gigantes. Son sumamente pruriginosas. Este es el angioedema, con edema de partes blandas, miren el labio y esto bipalpebral. Y el Steven Johnson, que más allá del rash morbiliforme, hay compromiso de las membranas mucosas. Miren la gran cialorrea, la conjuntivitis, y si uno les mirara la lesión perianal, probablemente también tendrían compromiso de las membranas mucosas, ¿sí? Muy bien, y esto se las dejo. Fíjense ustedes, quiero recalcar que son graves, pero son sumamente raros los fenómenos de anafilaxia, y algo importante que me gustaría marcar es la posibilidad de reacción cruzada con cefalotinas, con las cefalosporinas. Si bien comparten la misma estructura química, muy similar, fíjense cómo es muy bajita la reacción cruzada. ¿Qué quiero decir con esto? Que si un paciente presenta una reacción adversa a PENI, yo con tranquilidad y observación puedo darle una cefalosporina que no voy a tener inconveniente con la alergia en estos pacientes. Es muy baja la reacción cruzada. Muy bien. Las cefalosporinas, que todo el mundo pobrecito las detesta cuando hay que estudiarlas. Yo también las odiaba cuando era chica, iba a decir, cuando era estudiante, pero la clasificación por generaciones no es caprichosa, se ha hecho en un intento de clarificar, porque están clasificadas así teniendo en cuenta, la farmacocinética y teniendo en cuenta también el espectro antimicrobiano. Este cuadrito que tiene marcadas las letras es un alumno mío del año pasado, me dio esta mnemotecnia, él se había dado cuenta que de todas las de primera generación, después del CEF venía la A, en las de segunda venía la O o la U, en la de tercera la T, en la de cuarta la P, y la de quinta la T también. Entonces, yo de ahí le dije, yo lo voy a poner en una diapo y siempre te voy a nombrar cada vez que dé la clase, y así es. ¿Ah? Entonces, fíjense ustedes, en las de primera generación tenemos cefalotina, cefazolina, y las por vía oral, cefalexina, cefadroxilo. Las de segunda, cefuroxima, cefoxitima, y así. Acá van a ver ustedes, marcadas en verde, las que tienen cobertura frente a pseudomonas aeruginosa. Ceftazidima, en las de tercera, y en las de cuarta, cefepima y cefpirome. Y la cefalosporina anti-aureus meticilino resistente es la ceftarolina, y acá yo debería agregar el ceftobiprol, que es otra cefalosporina de quinta generación que tienen cobertura frente a aureus meticilino resistente. ¿Se entiende? ¿Podría nombrar la última, por favor, Doc? Ceftobiprol. Gracias, Doc. Muy bien. Y aquí ven ustedes, en este cuadrito, en la primera columna están puestas por las generaciones, el espectro y los usos clínicos. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué característica farmacocinética importante tienen las de primera que no atraviesan barrera hematoencefálica? Entonces, cuando yo conozco esto, sé muy bien que no voy a poder nunca usar en los pacientes con meningitis bacteriana. Miren ustedes, cuando uno piensa en céfalo de primera, piensa en aureus meticilino sensible, ¿de acuerdo? Los demás cocos positivos son sensibles a este antimicrobiano, con excepción del enterococo. El enterococo es intrínsecamente resistente. Y actúa también frente a las enterobacterias que no producen beta-lactamasa. Entonces, si yo pienso en el aureus metis, voy a pensar que las voy a usar en las infecciones de piel y osteoarticular causadas por este microorganismo. Y si pienso en enterobacterias, a la cabeza se me tiene que venir Escherichia coli en primer lugar, voy a pensar en infecciones urinarias.
Si seguimos avanzando en las de segunda generación, nos van a agregar el espectro frente a Haemophilus influenzae. Entonces, las de segunda generación, yo las pienso en patología respiratoria en niños no vacunados, ya sea vías aéreas superiores o en la neumonía de la comunidad, donde pueda estar Haemophilus tipo B. Cuando pienso en las de tercera, voy a pensar en las que cubren Pseudomonas aeruginosa, que eran la ceftazidima, y en las que cubren las otras enterobacterias. Fíjense ustedes, va disminuyendo la cobertura frente a cocos positivos, no son buenas frente a estáfilo, y va aumentando la cobertura frente a gram negativo, ¿sí? Nos cubre un gram negativo muy importante, que es el meningococo, también cubre el gonococo, ¿no es cierto? Entonces, los usos clínicos, ¿cuáles serían? Sin lugar a dudas, la sepsis de la comunidad, la meningitis bacteriana, porque cubre muy bien neumococo, meningo y hemófilus. La ceftriaxona tiene la ventaja que esteriliza el líquido cefalorraquídeo en 24 horas, aún dado una vez al día, es un antibiótico fantástico. Causa infecciones en huéspedes, podemos usarla para el tratamiento en inmunocomprometidos y para pacientes en infecciones intrahospitalarias, por ejemplo, la ceftazidima en las neumonías asociadas a ventilación mecánica, donde participa Pseudomonas aeruginosa. Las de cuarta generación, que era cefepime, nosotros la utilizamos solamente en infecciones intrahospitalarias, cuando no tenemos otras opciones terapéuticas, y la de quinta generación, específicamente para infecciones por aureus metilnoresistentes, ¿sí? La FDA la ha aprobado para el uso de infecciones en piel y partes blandas y neumonías adquiridas en la comunidad. Le marco aureus meti-R porque son las únicas de las cefalosporinas que tienen acción frente a este microorganismo. Y ahora vamos a repasar con casos clínicos para no aburrirnos tanto. Y tenemos una nena de 6 años, miren, presenta fiebre y disuria. Al examen físico, ustedes la revisan, tiene 38 grados, dolor en el flanco izquierdo, y entonces piensan que puede tener una infección urinaria. Le piden un análisis de orina y un urocultivo, y como la nena está muy sintomática, ustedes llaman rápidamente al laboratorio. Nosotros los infectólogos nos manejamos con un diálogo permanente con microbiología, porque la verdad que son nuestra mano derecha, y nos dicen que tiene leucocitos y nitritos en las tiritas reactivas, y que en el urocultivo está desarrollando un microorganismo gram negativo. Entonces, pensemos ahora y razonemos. Yo pienso que tiene una infección urinaria, que tiene una Escherichia coli. Recordemos el paciente que estaba en buen estado, con un leve dolor. ¿Qué le voy a poner? Piensen. ¿Quién se anima? Sería ceftriaxona por mayor actividad sobre otros negativos. A ver, esa es una opción. La ceftriaxona andaría bien, andaría muy bien, pero es de amplio espectro y es intramuscular, ¿no es cierto? Nuestra niña, fíjense ustedes, tiene fiebre y disuria, leve dolor, si bien es cierto que es una pielonefritis porque es una infección urinaria alta. La nena no vomita, no tiene estado de toxicidad, entonces podríamos probar el antibiótico bioral. Podríamos probar con un antibiótico bioral. ¿Cuál sería? Cefalexina. La cefalexina. Muy bien. Razonemos una a una las opciones. Amoxicilina, ¿me cubre las enterobacterias? No, no es de elección, ¿sí? Uno cuando piensa en amoxi, piensa en patología respiratoria. Y esto es importante para que nos sirva a nosotros en la práctica diaria. Entonces, amoxicilina, pensamos en patología respiratoria. Cefalotina, cefalexina y ceftriaxona. Las tres son cefalosporinas, cefalotina y cefalexina de primera generación, cefalotina endovenosa,
¿Andaría bien? Sí, pero no requiere tratamiento endovenoso esta nena porque no está vomitando y no tiene signos de toxicidad. Ya vamos a ver en infecciones urinarias que el criterio de internación es la intolerancia por vía oral, sería un niño que está tóxico, séptico, o el menor de 3 meses porque puede hacer bacteriemia. En esas circunstancias sí le pondríamos ceftriaxona, por ejemplo. Gentamicina, ¿actúa frente a los bacilos negativos? ¿Ustedes qué han visto en adultos? ¿Se puede usar aminoglucósidos en las ITUs? ¿Se puede usar? Sí, claro que sí se puede usar. Pero ¿cuál es el problema? En adultos sí. En adultos sí, pero ¿cuál es la principal toxicidad de los aminoglucósidos? Toxicidad. Tóxico, claro. Ustedes piensen que este es un niño que está en edades muy tempranas, tiene solo 6 años. ¿Para qué le voy a dar un antibiótico nefrotóxico si yo tengo otras drogas alternativas y seguras y encima le puedo dar por vía oral? Fíjense ustedes cómo de 4 opciones que podían ser, nosotros hemos razonado, hemos pensado y hemos llegado a la conclusión que el antibiótico por vía oral en esta niña es el de elección. ¿Se dan cuenta lo que yo quiero que se lleven hoy? Cómo pararse frente al enfermo y razonar siempre. Foco clínico, gérmenes probables y resistencia, cuál es el huésped en el que estoy tratando esta infección, y así recién voy a llegar a la conclusión qué antibiótico le voy a dar. La clave de todo esto es un poco de conocimiento y el razonamiento frente al enfermo. Sigamos con otro. Miren. Acá tenemos un bebé de 5 meses que tiene fiebre y rechazo de la alimentación. Ustedes con este cuadro clínico le hacen la punción lumbar y el líquido es compatible con meningitis bacteriana. Un paciente de 5 meses en meningitis, ¿qué germen? ¿Ya han tenido la clase de sistema nervioso? Sí, ¿verdad? Bueno, ¿se acuerdan cuáles son los gérmenes que dan meningitis? El meningococo. Muy bien, meningococo. Un paciente de 5... ¿Ah? Bueno, el hemófilus y el neumo. ¿Ah? ¿Qué le vamos a poner? Ahí vamos con las preguntas. Piensen. Muy bien. Acá sí les acepto la ceftriaxona. Perfecto. Y vamos a razonar las otras opciones. Cefuroxima. ¿Cubre los patógenos? Sí, los cubre. ¿Podríamos usar cefuroxima? Sí podríamos, pero la cefuroxima necesita duplicar o triplicar las dosis para atravesar la meninge inflamada. Entonces es sumamente costoso. Hemos dicho que las céfalos de tercera esterilizan el líquido cefalorraquídeo en 24 horas. Entonces yo en una infección tan severa como es la meningitis no me ando con vueltas y le pongo el antibiótico de elección, aunque sea de mayor espectro. Cefalotina dijimos que no atravesaba barrera hematoencefálica, se nos cae. Ceftazidima cubre pseudomonas, que no necesitamos en esta infección. Y la vancomicina me cubre solo gérmenes gram positivos, y el hemófilus es un cocobacilo negativo, y el meningo es un coco negativo, por eso vancomicina no sirve en mi tratamiento empírico inicial. ¿Quedó claro? Sí, profesora. Bárbaro. Sí, doc. Muy bien. Entonces la ceftriaxona es uno de los antibióticos que más vamos a usar y se merece un comentario. La ceftriaxona tiene una vida media larga, de 8 a 9 horas, por eso es tan útil para administrarla cada 24 horas aún en infecciones severas. Fíjense que se puede dar en vía endovenosa, en push o en bolo, no necesita un goteo, lo cual lo hace mucho más fácil para enfermería. Podemos darlo por vía intramuscular, no en el caso de la meningitis, pero sí por ahí en una infección urinaria. Se excreta por vía hepática y renal, y las dosis van a depender del foco clínico. Son más elevadas en aquellos niños que presentan infecciones del sistema nervioso central y cuadros clínicos de sepsis. No se preocupen por las dosis, esos no les vamos a tomar. Lo que nosotros sí queremos que hagan es el razonamiento y
los conocimientos conceptuales. Cuando uno necesita las dosis, hasta uno mismo muchas veces tiene que ir a rechequear si la dosis es adecuada, así que por eso no se preocupen. Y la ceftriaxona es una cefalosporina de tercera que, por más fantástica que sea, no cubre pseudomonas, es decir, que cuando uno tiene que tratar estos patógenos, tiene que usar otros antibióticos. Bueno, los efectos adversos se los dejo aquí, similar a las penicilinas. Entonces, para hacer un pequeño repaso, si yo en el examen les pregunto qué antibióticos, con qué antibióticos tratarían una infección por Haemophilus influenzae, ustedes me van a contestar que del grupo de las penicilinas son las aminopenicilinas con inhibidores de beta-lactamasa, y el amoxi con el ácido clavulánico y el ampicilina sulbactam. Y las cefalosporinas de segunda, de tercera o de cuarta generación. De elección, uno diría el cefuroxime y la ceftriaxona o cefotaxima, ¿sí? La cefixima es una céfalo de tercera generación por vía oral, tiene la ventaja que puede usarse una vez al día. Muy bien. Seguimos con los betalactámicos y vamos al grupo de antibióticos con espectro súper amplio. Por lo tanto, dijimos, a mayor espectro, las indicaciones más precisas, y los carbapenem, a pesar de todo, las bacterias se han vuelto inteligentes y hay algunas que producen carbapenemasas. ¿Cuál es el espectro? El espectro de los carbapenem, que es el imipenem, el meropenem, el ertapenem, son los bacilos gram negativos, incluidos aquellos productores de beta-lactamasas de espectro extendido. Eso significa la sigla BLE, beta-lactamasas de espectro extendido. Estas beta-lactamasas de espectro extendido me hidrolizan todas las cefalosporinas, ¿sí? Y las penicilinas de espectro extendido también. El carbapenem actúa frente a Pseudomonas aeruginosa. ¿Y por qué están en violeta? Porque esos son los gérmenes que yo voy a tratar con estos antibióticos. Porque por más que tenga acción frente a los cocos sensibles o frente a los microorganismos anaerobios, a nadie se le va a ocurrir usar estos antibióticos para estos gérmenes. Entonces, cuando piensen en carbapenem, piensen en bacilos gram negativos, aquellos productores de BLE, y piensen también en Pseudomonas aeruginosa. Por lo tanto, ¿en qué usos clínicos van a ser? Siempre en infecciones severas, en gérmenes multiresistentes. Entonces, así como vimos Haemophilus, nuestro patógeno pediátrico, veamos un patógeno problema del inmunocomprometido y del paciente con infecciones asociadas al cuidado de la salud. ¿Cuáles son aquellas que van a actuar frente a este germen? Y miren ustedes, les marco en rojo para que recuerden fundamentalmente estos. De las penicilinas de espectro extendidos, el pipertazo es el que mayor efecto tiene. De las de tercera generación, fundamentalmente la ceftazidima. De las de cuarta, el cefpirome. De los carbapenem, el meropenem, perdón, de las de cuarta, el cefepime. Del carbapenem, el meropenem. Y de los monobactam es el agente Aztreonam. El Aztreonam se utiliza cuando no existe otra alternativa terapéutica. De hecho, que todos tenemos muy poca experiencia con el uso de este antibiótico porque prácticamente no lo hemos utilizado nunca. Entonces, Pseudomonas, piperacilina tazobactam, ceftazidima, cefepime y meropenem. Profesora, ¿esos son en monoterapia o se las puede poner de grupos? Muy buena pregunta. Está estudiado que para Pseudomonas aeruginosa le va mejor al paciente con terapia combinada que con monoterapia. Monoterapia podríamos decir en infecciones del tracto urinario, pero la terapia combinada siempre se hace sinergia específicamente con un aminoglucósido, ¿sí? Que es la amicacina. Entonces, si tenemos un paciente con una infección asociada al cuidado de la salud, por ejemplo, una neumonía asociada a la ventilación, uno podría ponerle piperacilina tazobactam, ceftazidima más amica, cefta más amica o mero más amica, de acuerdo
al nivel de resistencia de cada institución, ¿sí? En el hospital de niños, nosotros en este momento no tenemos problemas ni de carbapenemasas y tampoco tanto problemas de BLE, por lo cual nosotros con tranquilidad usamos ceftazidima amicacina. Pero en los hospitales de adultos sí tienen más problemas, entonces por ahí utilizan el meropenem con la amicacina, ¿sí? Entonces, monoterapia en la infección del tracto urinario y en las otras infecciones severas, terapia combinada con una aminoglucosa. Muy buena pregunta. Y bueno, ¿cuál es el mecanismo de resistencia? Ya habíamos hablado de los cocos, estos también se lo adelantaron en adultos, seguramente el doctor les contó la escalerita de los antibióticos, cómo uno va avanzando de acuerdo a la resistencia, y reconocer los principales mecanismos. Las beta-lactamasas, ya habíamos adelantado, que nos confieren resistencia frente a todas las penicilinas, frente a todas las cefalosporinas y frente a las trionam. Entonces, cuando nosotros tenemos estos patógenos, vamos a tratar empíricamente con carbapenem, no nos queda otra. Ahora bien, y en esto uno tiene que conocer el nivel de resistencia de cada institución. Cuando la resistencia supera el 20%, yo ya tengo que empezar el tratamiento empírico con este antibiótico. Y si el microorganismo problema, que generalmente es la Klebsiella, que son las KPC, o pueden ser también las enterobacterias productoras de carbapenemasas, acá yo voy a utilizar el colistin, la fofomicina, la tigeciclina o antibióticos nuevos, como vamos a ver más adelante en la próxima diapositiva. Tener en cuenta que hablamos tanto de uso racional al principio para evitar precisamente esto, la adquisición de estos gérmenes problema, que causan mayor mortalidad, aumentan los días de internación y de los costos hospitalarios. En estos casos de gérmenes multiresistentes, siempre se utilizan 2 o más drogas activas, según lo que les diga el laboratorio de microbiología. Y los nuevos antibióticos, no tan nuevos ya, son las nuevas cefalosporinas, es el ceftolozano tazobactam, que es muy específico y muy activo frente a Pseudomonas aeruginosa, pero no actúa frente a las KPC, y la ceftazidima bivactam, que en esto sí tenemos más experiencia, que es efectiva frente a las gérmenes que producen beta-lactamasa, espectro extendido y carbapenemasa. Nosotros sí la hemos usado en un paciente pediátrico que tuvo una meningitis, era una nena que tuvo un accidente de tránsito, tuvo un traumatismo de cráneo, tuvo que ser intervenida, hizo una meningitis asociada a un drenaje ventricular externo por una enterobacteria productora de carbapenemasas, era multiresistente, resistente a colistin, entonces nos pusimos a investigar, y bueno, como era una nena grande, yo no recuerdo si era 14 o 15 años, le pusimos la ceftazidima y anduvo bien. Fíjense ustedes que está aprobada para otras situaciones clínicas, para la infección urinaria y abdominal complicada y para la neumonía asociada a ventilación. Nosotros este paciente lo escribimos y lo reportamos porque fue el primer paciente pediátrico con ceftazidima bivactam y en un foco no convencional. ¿Sí? Eso se llaman tratamientos compasivos, es que uno utiliza un antibiótico cuando no existe otra alternativa terapéutica. No fue bien, por supuesto, cuando uno tiene también una prótesis o un dispositivo, el concepto es que hay que removerlo. Si hubiera sido un catéter, ustedes ya han visto este tratamiento, se remueve el catéter, si tuviera un tutor externo o una prótesis, se remueve la prótesis, ¿ah? Y con eso uno ya le gana y le pelea bastante la infección. Bueno, colistin lo pongo acá, ¿por qué? Porque lo ponemos después de los gérmenes multiresistentes. Lo que quiero que sepan del colistin es que es un antibiótico bactericida precoz, que altera la permeabilidad de la membrana y que tiene un espectro selectivo frente a los bacilos negativos, y que se utiliza generalmente una dosis de carga, luego se sigue con goteo endovenoso en infusiones prolongadas, y que es útil frente a Pseudomonas aeruginosa. Nosotros tuvimos, hará
4 o 5 años un brote en la terapia intensiva de nuestro hospital por Pseudomonas aeruginosa multiresistente, tuvimos que usar el colistin. Lamentablemente tuvimos una alta mortalidad, pero no nos quedó otra opción de este tratamiento, y gracias a Dios con la implementación de las medidas de control de infecciones se logró controlar el brote, y en este momento no tenemos Pseudomonas multiresistentes. Muy bien, y pasamos al estáfilo. Nuestro querido estáfilo, este es un patógeno que puede provocar las infecciones que se nos ocurran, y quiero introducir o quiero recordarles el concepto de meticilino resistencia. Es el estáfilo que es resistente a todos los beta-lactámicos, y fíjense que ahí está el asterisquito, esto lo corregí esta mañana, porque en realidad, como es las cefalosporinas de quinta son activas, uno tendría que decir resistente a los beta-lactámicos con excepción de las de quinta generación. Vamos con un caso clínico, parecido, ya lo vimos ayer en el práctico de piel y partes blandas, así que ustedes esto me van a poder contestar. Es un nene de 10 años que tiene dolor, edema y eritema en el tobillo, tuvo un traumatismo, está febril y en regular estado general. Esta es la patita de nuestro pequeño niño. Y si uno piensa en Aureus metier, ¿qué antibiótico le pondrían? Acá hay dos que ya sí me tienen que decir que no van. ¿Cuáles son? Cefalotina y ceftriaxona. Cefalotina. Excelente, cefalotina y ceftriaxona porque son cefalosporinas. Parecería ser que acá la disquisición está entre la clinda y la banco, ¿verdad? ¿Cuál elegimos? Clindamicina. Muy bien, la clindamicina. Entonces, esto lo vimos ayer con los chicos, seguramente ustedes también con sus docentes, y uno tiene que pensar, sospecha de Aureus metier o documentación de Aureus metier, categorizo la infección. Vean que siempre usamos lo mismo. Mi paciente puede ser manejado ambulatorio, pues bien, clindamicina es de elección. La trimetroprima sulfa es un antibiótico que tiene excelente actividad frente a Staphylococcus aureus, y las tetraciclinas en los mayores de 8 años por el efecto sobre el esmalte dental. Si mi paciente tiene que ser internado, acá una vez más me paro al lado del enfermo, lo veo bien y lo analizo. Mi paciente tiene signos clínicos de sepsis, mi paciente tiene una infección en el sistema nervioso central o tiene bacteriemia, ahí yo le tendré que poner vancomicina. Si no tiene nada de eso, como es el caso clínico que vimos recién, le pondré clindamicina. A ver, mis alumnos, ¿por qué a un paciente con sepsis no le puedo poner clinda? ¿Cómo es la clinda? Bacteriostático. Muy bien, la clinda es un antibiótico. La clinda es un antibiótico bacteriostático, por eso yo tengo que estar seguro que mi paciente no tiene sepsis, tiene hemocultivos negativos o no tiene nada en el examen físico como pirogenemia, escalofríos, cianosis distal, que me haga presumir hemocultivos positivos, y no tiene que tener infección en el sistema nervioso central porque la clinda no atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces, cuando el paciente está séptico con infección en el sistema nervioso central o bacteriémico, le pongo la banco porque vancomicina es bactericida. Esto es súper importante. Y esto les va a servir a ustedes frente a todas las infecciones donde participa Aureus metier, como por ejemplo las osteoarticulares, una neumonía grave de la comunidad, una neumonía bilateral con bullas, etcétera. Muy bien, entonces ahora, aprovechando esta introducción, hablemos un poquito de estos antibióticos. La clinda pertenece a la familia de las lincosamidas, es bacteriostática porque se une a la subunidad, es decir, interfiere en la síntesis de las proteínas, y tiene un espectro antimicrobiano muy puntual frente a cocos positivos, se le escapa también el enterococo, y actúa frente a los anaerobios con excepción del Clostridium difficile. La clinda puede darse tanto por vía oral como por vía parenteral, difunde muy bien en los tejidos, en piel de partes blandas y en el hueso, pero no en sistema nervioso central.
su metabolismo es hepático, tiene la circulación enterohepática, es por eso que su principal reacción adversa es la colitis pseudomembranosa o la diarrea por Clostridium difficile. La clinda se utiliza por vía endovenosa en las infecciones osteoarticulares, en la infección por piel y partes blandas, donde sospechemos etiología por SAMR, siempre y cuando nuestro niño esté sin sepsis. En las infecciones intraabdominales, recordando que tendremos que agregar cobertura para bacilos gram negativos, como por ejemplo un aminoglucósido, y en las infecciones odontógenas, porque cubre muy bien los cocos y anaerobios de la cavidad oral. Y los usos por vía oral, la infección de piel y partes blandas no complicada, como era el niño del caso clínico, un flemo no odontógeno, y en el tratamiento secuencial parenteral de las infecciones osteoarticulares. Muy bien. Trimetroprima sulfametoxazol. Quien tenga memoria visual, en mi caso yo la tengo, por eso a mí me gusta apoyarme en tablas y en imágenes, para que recuerde la TMS, fíjense ustedes, el uso tradicional fue la neumonía por Pneumocystis jirovecii en pacientes inmunocomprometidos, VIH, con la neumonitis intersticial, ahí van a ver los quistes, pero con esto de la meticilino-resistencia, ha cobrado un rol muy importante en las infecciones por Aureus metr. Fíjense ustedes, van a ver ahí un forúnculo, y al lado los cocos gram positivos en racimo, que si el bacteriólogo les dice, ustedes saben que eso es un estafilococo hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, ¿qué podemos decir de trimetroprima sulfa? Que es un antibiótico bactericida, fíjense el mecanismo de acción, actúa a nivel del núcleo, inhibe la síntesis del ácido dihidrofólico, puede usarse por vía endovenosa y por vía oral, atraviesa barrera hematoencefálica, de acuerdo a la indicación se puede dar cada 6 o cada 12, cada 6 horas para el tratamiento de la neumonía por Pneumocystis jirovecii, capaz cuando vieron HIV en adultos vieron un poquito de esto, y cada 12 horas en infección de piel y partes blandas. Fíjense que el espectro, les pongo Aureus metr en primer lugar, contra algunas enterobacterias, si bien acá ha perdido importancia en el tratamiento de las infecciones urinarias, pero si fuera un germen sensible, con tranquilidad la podemos utilizar. Fíjense ustedes frente al toxoplasma, de hecho que en el inmunocomprometido es el tratamiento. Entonces, si aplicamos estos conceptos a la práctica diaria en nuestra vida cotidiana, vamos a decir que el tratamiento ambulatorio de Aureus metr no está aprobado por la FDA para uso endovenoso en las infecciones por estáfilo, por eso no lo usamos nosotros en este momento. En adultos se utiliza mucho, ¿sí? Infecciones por PCP, que es Pneumocystis jirovecii, y la toxo. También en el tratamiento secuencial parenteral oral de las infecciones como osteoartritis. La ventaja que tiene la trimetroprima sulfa, que ya viene el jarabe preparado, la clinda no viene en jarabe ni en suspensión oral, esta se prepara a partir de las cápsulas y el sabor realmente de la solución es muy amargo y muy desagradable. Entonces acá uno tiene que echar mano a la tolerancia de ese pequeño de tomarse un jarabe tan feo, pero trimetroprima sulfa ya viene preparado, también lo cubre el programa Remediar, por eso está disponible en los CAPS para su entrega gratuita, y tiene un sabor bastante más rico, ¿ah? Si ya podemos hablar de que algún remedio es rico, ¿ah? La rifampicina. La rifampicina, como primer concepto que tenemos que decir, que es bactericida, tiene una característica fantástica que actúa en los microorganismos intracelulares porque puede ingresar a los fagocitos y también erradica gérmenes que están dentro del slime. El slime no es más que el biofilm que producen algunos gérmenes, por lo cual se adhieren específicamente a material protésico. Que muchos
mucho cuidado con este antibiótico, no puede ser dado como monoterapia porque es un fuerte inductor de resistencia. Entonces, la única situación que ustedes van a dar como monoterapia es la quimioprofilaxis de meningitis bacteriana. ¿Por qué? Porque lo vamos a usar 2 o 4 días de acuerdo al microorganismo que hayamos hallado en el caso índice. Pero si no, rifampicina siempre forma parte de un esquema de tratamiento. Entonces, ¿para qué lo vamos a usar? Como efectivo frente al género Mycobacterium, lo vamos a tratar en la tuberculosis. Ustedes saben que siempre se trata isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, 3 o 4 drogas de acuerdo al tipo de meningitis al tipo de patología que estemos tratando. En la lepra, en la micobacteriosis atípica, lo podemos tratar también en las infecciones supuradas por Aureus metiérreo sensible, por ejemplo, en las osteomielitis, en las infecciones asociadas a prótesis, en la faringitis recurrente por excepto del grupo A, se utiliza para erradicar el estado de portador, y en otras patologías como puede ser la legionela, la brucela, etcétera, etcétera. Pero siempre recordar que formando parte de un esquema de tratamiento. Y acá les dejo el cuadrito de la quimioprofilaxis de meningitis bacteriana, que se hace en los casos que ustedes tienen un paciente con meningitis por hemófilos tipo B, ahí tienen las dosis, o un paciente que tuviera meningococo, a los contactos familiares se les hace la profilaxis con rifampicina, que es lo que ven acá. Evita casos secundarios porque elimina el estado de portación nasofágica. Los glucopéptidos, miren qué divina esta placa con las colonias de Staphylococcus aureus. Recién decíamos que si un paciente tiene infección no complicada por Aureus metiérreo le dábamos Clinda, pero si nuestro paciente estaba más severamente enfermo, con signos clínicos de sepsis, teníamos que darle la Vanco. ¿La Vanco a qué familia pertenece? A la familia de los glucopéptidos. ¿Vamos bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, yo les pido disculpas, esto es muy largo, es imposible darlo más cortito, yo sé que estamos hace un montón, les agradezco la atención, cuando estén cansados cortamos si quieren, porque la clase va a estar subida, yo encantada sigo con ustedes, ¿sí? Así que ustedes cuando estén cansados me dicen y lo dejamos. Los glucos, no falta mucho de todas maneras. Bueno, son bactericidas. Fíjense ustedes, acá vamos a decir lo más importante, espectro selectivo frente a los cocos positivos. Si uno piensa en glucopéptidos, piensa en Aureus metiérreo. Con la Vanco tenemos algunos problemas y estos comentarios nos sirven para cuando hablemos de osteomielitis la semana que viene. La vancomicina es un antibiótico de distribución errática que necesita monitoreo de las dosis y estas se van a que lo que llamamos vancocinemia. La vancocinemia es medir la concentración en el valle del antibiótico. ¿Eso qué es? Es media hora antes de la infusión de la vanco. Además, es un antibiótico que tiene efectos adversos asociados a la infusión. Si uno la hace muy concentrada o en goteos rápidos, se provoca una liberación de histamina y da lo que se llama el hombre rojo, por la liberación de la histamina. Entonces, los goteos de vanco deben hacerse siempre por lo menos en 2 a 3 horas. Inclusive, en pacientes con infecciones graves puede hacerse la infusión continua. Acá ven ustedes entonces, los 2 antibióticos que pertenecen a este grupo son la vancomicina y la teicoplanina, tienen algunas diferencias uno y otro, y de la vanco podemos decir que atraviesa barrera hematoencefálica y que tiene más toxicidad que la teicoplanina. Lo usamos para pacientes con infecciones severas y con sepsis por cocos gram positivos meticilino resistentes. Ahora, ¿qué hacemos? Veíamos qué pasaba con
los bacilos negativos multiresistentes. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos un paciente con infección por Aureus METI-R y que nos va mal? Bueno, primero que hay que pensar lo que decíamos recién. ¿Nuestro paciente recibió el antibiótico en forma adecuada? ¿Tiene dosajes de banco en rango terapéutico? Bueno, si todo eso es sí, vamos a tener que cambiar. ¿Le drené el foco? Si tuviera un foco, siempre hay que drenar todos los focos. Bueno, si mi respuesta es sí, tendremos que cambiar. Y bueno, ¿qué podemos usar? Daptomicina, y acá ven ustedes cuáles son los usos clínicos. Infección de piel y partes blandas, bacteriemia y endocarditis. Les cuento un caso clínico que tenemos internado ahora. Ven, por eso me demoro, pero vale la pena. Una nena de 8 años, sana, que ingresa por un cuadro de déficit neurológico, con una hemiparesia y un síndrome febril. Se le hacen todos los laboratorios, en la TAC se ve una lesión dudosa, parecía un ACV, y múltiples imágenes dispersas. Nosotros dijimos, qué raro que tenga lesiones múltiples, y en los hemocultivos, 3 de 3, estafilococo aureus meticilina resistente. La nena hizo una endocarditis por Aureus METI-R con un fenómeno embólico mayor. Empezó tratamiento con vancomicina, le hacemos los hemocultivos de control positivos, hemocultivos de control positivos. La nena estuvo 10 días bacteriémica, le cambiamos, le pusimos daptomicina y la paciente a las 72 horas del cambio de tratamiento tenía hemocultivos negativos y empezó a evolucionar bien con defervescencia de la fiebre. Entonces, siempre hay que pensarlo. Cuando uno tiene la bacteriemia continua y no nos está yendo bien, esta nena tenía buen dosaje, lo que pasa que estaba en insuficiencia cardíaca, con una vegetación muy grande, era indicación quirúrgica, pero que no se la podía operar en su momento por la gravedad hemodinámica, entonces se le rotó el tratamiento antibiótico y con eso anduvo bien. No se puede usar la dapto en neumonía porque es inactiva por el surfactante pulmonar. Otra opción es el linezolid, que se puede utilizar en piel y partes blandas y se puede utilizar en la neumonía. De hecho, que en neumonía es muy, muy bueno y se vieron bastantes trabajos con éxito terapéutico, ¿sí? Muy bien, los aminoglucósidos generalmente son antibióticos que los usamos formando parte del tratamiento combinado, también son bactericidas y el espectro es selectivo frente a bacilos gram negativos, ¿sí? Acá les voy a dejar entonces el cuadrito, ven ustedes en la columna de la izquierda cada antibiótico en particular, y a la derecha van a ver ustedes los usos clínicos. Nosotros usamos gentamicina en la endocarditis, específicamente frente al enterococo. La amicacina, ya habíamos hablado, sinergia frente a Pseudomonas aeruginosa, y la streptomicina se utiliza a veces en la tuberculosis, etcétera, etcétera. Lo paso. Y miren, otra vez la memoria visual, para hablar un poquito de los macrólidos. Fíjense ustedes van a ver esto y se van a acordar. Una placa de tórax con infiltrados intersticiales bilaterales y un bebé haciéndose PAF, con accesos de tos quintosa, ese niño tiene un coqueluche, entonces efectivo, frente a Bordetella pertussis. Y miren esta pobre chica, más grande, que tose, tose, tose y tose, tiene una neumonía atípica o una neumonitis por Mycoplasma pneumoniae o Clamidia pneumoniae. Entonces, esto actúa frente a microorganismos atípicos. Entonces, fíjense ustedes, la eritromicina, la claritromicina, la citromicina, la roxitro, que casi no se usa, y los usos clínicos fundamentales, neumonitis y coqueluche. Se puede utilizar en la faringitis estreptocóxica en aquellos pacientes que son realmente alérgicos a betalactámicos, y dentro de los usos diversos, no respiratorios, en las ETS, ustedes ya han visto, la uretritis no gonocóxica, ¿no es verdad? Y la diarrea por Campylobacter, el tratamiento de elección son los macrólidos.
Son los antibióticos que más interacciones tienen, hay que tener mucho cuidado cuando uno lo va a indicar, fijarse bien las interacciones para no aumentar los niveles de droga en sangre. Miren, las drogas antianaeróbicas son los nitroimidazoles, el metronidazol, ornidazol y timidazol. Actúan, estos sí ya cubren bacteroides, específicamente el Fragilis, Clostridium, ya se incluye el Difficile, y fíjense que actúan también frente a la Gardnerella y tienen actividad antiparasitaria, Trichomona vaginalis, Entamoeba histolítica y la Giardia lamblia, que nosotros vemos bastante en los casos de diarrea crónica, malabsorción y desnutrición. ¿Cuándo vamos a usar un agente antianaeróbico? ¿Cuándo vamos a usar estos agentes? Sí, en las infecciones severas por antianaerobios susceptibles, ahí lo vamos a usar por vía endovenosa. En la colitis pseudomembranosa por Difficile, acá se da el metronidazol por vía oral porque tiene que actuar en la luz del intestino. En la Gardnerella para tratamiento de la vaginosis, en la tricomoniasis, obviamente también vienen para ser utilizados en forma tópica, en forma de óvulos. Y así como habíamos visto los agentes antianaeróbicos, como habíamos visto agrupados por gérmenes, ¿cuáles son todos los antibióticos que tienen actividad frente a los anaerobios? Acá los tienen, sin lugar a dudas, el metronidazol es el de elección, le siguen las ginkosaminas con la clinda, de las penicilinas son todas las que vienen con un inhibidor de beta-lactamasas, y los carbapenem también son útiles frente a los anaerobios. Entonces acá los tienen agrupados, pero uno los va a ir usando escalonadamente. Las quinolonas son antibióticos también bactericidas, divididas en generaciones. Aquí las tienen ustedes, el espectro clínico y el uso clínico. De segunda generación, la que más se utiliza es la ciprofloxacina, que viene endovenosa u oral. De tercera generación, la levofloxacina, que se utiliza bastante para neumonía de la comunidad. Y de cuarta generación, la moxifloxacina, que le agrega cobertura frente a gérmenes anaeróbicos. Una cuestión interesante, por eso siempre me gusta comentarles, hay mucho escrito sobre la toxicidad de las quinolonas en pediatría, sobre sus efectos sobre el cartílago de crecimiento, pero en estudios a gran escala se ha podido demostrar que más bien produce artralgias y no destrucción del cartílago de crecimiento, salvo, por ejemplo, la levofloxacina, que se han visto trabajos donde ha habido destrucción con ruptura del tendón de Aquiles en tratamientos prolongados, entonces hay que tener mucho cuidado porque esto es un efecto adverso muy severo. ¿Y qué les puedo decir de las quinolonas en pediatría? Que se utiliza lo que la FDA ha llamado estados de necesidad. Los estados de necesidad son aquellos donde no hay otro tratamiento posible para dar, y nosotros hemos tenido que utilizarlas en un brote que tuvimos una vez asociada a una contaminación en el lactario por una salmonela multiresistente que era solo sensible a quinolonas. Entonces no quedó otra que darles quinolonas a los pacientes. Se puede utilizar también para el tratamiento oral de infecciones por pseudomonas aeruginosa, por ejemplo, una mastoiditis, una otitis media crónica, o una infección urinaria en pacientes urópatas que han sido sometidos a antibióticos de amplio espectro, con sondaje vesical, que tienen una pseudomona. Entonces, para no tenerlos internados, uno le da la quinolona por vía oral por tratamientos cortos y no hemos visto efectos adversos. Acá ven después los usos en los adultos. Ciprofloxacina para infección urinaria ya tiene mucha toxicidad en la población adulta. Nosotros lo utilizamos solo para pseudomonas aeruginosa. Y bueno, ya han visto en adultos también la clase de micosis, ¿sí? Me gusta siempre reforzar un poquito porque preguntan bastante en el examen el tema de los antifúngicos, y aquí ven este paciente con un muguet,
Esto está causado por Candida albicans, que es una levadura. Uno está acostumbrado a ver el muguet oral en los pacientes pequeñitos, generalmente porque por la tetina que queda mal lavado con humedad, o por contaminación por la humedad por las aerocámaras. Pero fíjense acá, no es un paciente pequeñito. Cuando ustedes vean un muguet en un paciente grande, piensen siempre en inmunocompromiso. HIV a la cabeza, hay que sospecharlo. Y después, fíjense ustedes acá, esto es un hongo filamentoso con las hifas tabicadas, que es Aspergillus, y que causa generalmente infecciones en inmunocomprometidos. Miren acá, una sinusitis fúngica. ¿Qué hay que hacer acá? Hay que hacer una punción del seno, mandarlo al laboratorio para obtener el agente etiológico, ¿sí? Y estas ya son las últimas, ¿eh? Miren, les dejo acá el cuadrito de los antifúngicos, para que vean que sí, los antifúngicos de elección siempre es la anfotericina, tenemos la desoxicolato, y tenemos la anfotericina B en formulaciones lipídicas que tiene menos toxicidad. Está el grupo de los imidazoles, fluconazol, itraconazol, voriconazol y el posaconazol, y el grupo de las equinocandinas que tienen específicamente, se utiliza en candidiasis, sobre todo en pacientes en terapia intensiva, y en aspergilosis, tratamiento combinado con el voriconazol. Nosotros las equinocandinas las hemos utilizado generalmente en pacientes oncológicos que tienen diagnóstico de aspergilosis invasora. Y acá les pongo el cuadrito de acuerdo al hongo, cuál es el antifúngico que van a utilizar. Esto viene a complementar la clase de adultos de micosis, ¿sí? Fluconazol para cándida, para criptococo, por ejemplo, la meningitis por criptococo en un paciente VIH, para listoplasmosis. El itraconazol nos agrega cobertura frente al Aspergillus, es una buena opción por vía oral, pero sin lugar a dudas, cuando de Aspergillus hablamos, el voriconazol es el tratamiento de elección. Y el posaconazol es aquel que tiene actividad frente a los hongos mucorales que da la mucormicosis. El doctor Recupero siempre cuenta el ejemplo del paciente diabético con una lesión ulcerosa en el paladar para pensar en mucormicosis. Y bueno, ¿cuáles son las claves para que nos vaya bien en el tratamiento? Que siempre elijamos el tratamiento antibiótico adecuado teniendo en cuenta las premisas básicas de categorizar la infección, ver bien el huésped, dónde adquiere la infección, indicar la dosis correcta en pediatría por miligramo kilo día, dando el intervalo óptimo, y de esta manera, ¿qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir concentraciones séricas adecuadas y concentraciones en el sitio de la infección y no prolongar los tratamientos más allá del indicado. Y dicho esto, es la última y quedo abierta a las preguntas, a las dudas.